centro cultural de exposiciones, de debates y bueno, vamos a la cultura, la libertad, la disputa y las alternativas a la realidad. Y aquí a lo largo del año pues tenemos bastantes, ¿no? Hoy día pues es un centro donde, en pleno centro de Sevilla, de los pocos que hay, lo siento, pero tenemos la oportunidad de tratar temas de actualidad y de todo tipo de eventos que tengan que ver con la cultura y la convivencia. Y bueno, pues nos interesa que haya gente que se haga socio, ¿no? Últimamente colaboramos bastante con Héroes de Cavite y con otras instituciones que son una maravilla, ¿eh? Y que estamos muy contentos de tenerlos aquí, pues nada, como si esta fuera su casa, ¿eh? Bueno, le dejo la palabra a Amparo. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos por venir. Yo, bueno, soy socia de Cavite y, bueno, para el que no lo conozca, es una asociación cultural, apolítica, civil, que sale de la sociedad civil, sin ánimo de lucro, que nace en 2020 en Cartagena y que actualmente pues tiene, la verdad que tiene capacidad organizativa en la mayoría de provincias españolas, en prácticamente todos los países hispanoamericanos, en Filipinas, en Bélgica, en Guinea Ecuatorial. Y bueno, el objetivo es la defensa de la hispanidad. La hispanidad entendida como pues, una comunidad de hispanohablantes cuyo nexo principal común es la lengua, pero también la defensa de la historia verdadera de la hispanidad de España, que es una historia maravillosa, a pesar de que está un poco tergiversada y ocultada muchas veces. Y los valores hispanos que nacen en la Escuela de Salamanca, el humanismo, de donde sale el mestizaje, los derechos humanos. Somos el único imperio que paralizó toda una conquista para cuestionarse si lo que estábamos haciendo era ético. Después vinieron los ilustrados, 200 años después, se quedaron con las ideas, pero le quitaron la parte ética. Eso lo siento. Para la difusión de nuestra idea hacemos pues, conferencias, congresos, hacemos visitas guiadas, clases de español para filipinos, proyección de películas, conciertos y bueno, todo lo hacemos de forma voluntaria los socios. ¿Cómo podéis ayudar? Pues viniendo a los eventos, dándole difusión y bueno, si queréis haceros socios y ya colaborar y bueno, pues las puertas están abiertas, pues cuanto más mejor, ¿no? En 2024 Héroes de Cavite recibe el premio a los valores de la hispanidad por la Comunidad de Madrid y bueno, pues sin más dilación le paso la palabra a Vicky, que va a presentar al ponente. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Soy Victoria Crisu Sabater, miembro colaborador de la Asociación Cultural Héroes de Cavite en Sevilla. Y antes de presentar a nuestro invitado, quiero señalar dos motivos principales que nos reúnen esta tarde. Celebramos el Día de la Lengua Española, 23 de abril, y conmemoramos el 250 aniversario de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, resaltando la decisiva contribución española, política, económica y militar, sin la cual no habría sido posible. Asimismo, aprovechamos esta efeméride para destacar cómo la lengua española ha marcado y sigue impactando en la historia y cultura de Estados Unidos. Un ejemplo elocuente de esta valoración temprana nos lo ofrece Thomas Jefferson, quien a finales del siglo XVIII ya reconocía su importancia estratégica y cultural. Así escribió el futuro presidente a su sobrino en 1789. Presta gran atención a esta lengua e intenta adquirir un conocimiento preciso de ella. Nuestras futuras relaciones con España e Hispanoamérica harán que el español sea una adquisición valiosa. La historia antigua de esa parte de América
Está escrita en ese idioma. Esta visión pionera del español como puente cultural y estratégico encuentra eco hoy en la conferencia La huella literaria española en los Estados Unidos, a cargo del doctor Iván Sanchís Pedregosa, que nos invita a explorar este legado como un diálogo vivo entre el mundo hispanohablante y Estados Unidos. Permítanme ahora presentarles a nuestro invitado, Iván Sanchís, licenciado en Filología Inglesa y doctor por la Universidad de Sevilla, cuya tesis doctoral versó sobre la literatura en la enseñanza del español en los Estados Unidos. Ha desarrollado una sólida trayectoria docente e investigadora en España, Estados Unidos y México. Allí y aquí ha dictado clases y realizado estudios en la Universidad Internacional de la Florida, Universidad de Huelva y Universidad Pablo de Olavide. Entre el 2020 y 2025 fue profesor en la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, México. Asimismo, ha sido coordinador del Diplomado Profele de la Facultad de Idiomas y de los exámenes DELE del Instituto Cervantes. Su perfil investigador destaca en el Sistema Nacional de Investigadores y el Cuerpo Académico Currículum y Didáctica, ambos de México, así como el Grupo de Investigación en Humanidades Digitales y Español de América de la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesor en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Sevilla, donde continúa su labor académica enfocada en la lengua, la literatura y la didáctica. A continuación, tenemos el placer de cederle la palabra a Iván Sanchís y nos alegra mucho contar con su presencia y le damos una cálida bienvenida. ¿Listo? Sí, sí. Muchas gracias, Vicky. Doctora Victoria Rizo, compañera mía de doctorado. No, Ya está. Sí. no le cambié el cable. ¿Cambio el cable? No, está bien. no, está bien. Está bien así. Gracias, Rubén. Bueno, lo primero, muchas gracias a la asociación y, bueno, y a Eduardo por invitarnos aquí en su casa y a todos los presentes por estar aquí, pero no aburrirlos mucho. Yo voy a hablar de un tema que me gusta mucho y a lo mejor si me pongo un poco intenso me lo dicen, ¿vale? Bueno, vamos a hablar sobre un tema que es muy amplio. Yo, en el tiempo que me voy a dedicar, que va a ser poco, me voy a quedar un poquito en lo anecdótico, en lo superficial, y quiero dejar tiempo por si luego pues, alguien quiere contar algo que yo no haya dicho, o comentar algo, o cosas que yo no sepa, o cuestiones que quieran preguntar. Creo que va a ser más interesante, ¿no? Podríamos comenzar con los inicios de la literatura en Estados Unidos. Y a ver cómo hago para que esto no se convierta en una clase de literatura. La literatura nos lleva a conocimientos que jamás podríamos imaginar. Es muy importante tener en cuenta que la literatura era lo que hoy en día son las redes sociales, ¿no? La literatura ha sido de vital importancia, ya fuera oral o escrita, porque a lo largo de la historia, hasta recientemente, muy poca gente podía leer, pero las historias se contaban, se revivían. Washington Irving, es considerado el padre de la literatura estadounidense. La temática de sus obras estaba muy centrada en el romanticismo sobre España, las culturas orientales y su influencia en la península en el marco de la literatura de viajes. Algunas veces estas obras, que imagino que todos la conocerán, los cuentos de la Alhambra, los famosos cuentos de la Alhambra, ¿verdad? Se publicaban en formato junto a otras obras, ¿no? Por varios motivos editoriales sobre todo. Bueno, en aquella época los autores no tenían tanto ego y priorizaban el protagonismo de sus obras junto a otras, ¿no? El hispanismo nace como disciplina académica en Alemania, pero es en los Estados Unidos donde alcanza su máxima expresión. Este joven apuesto que tenemos aquí, George Ticknor,
A ese señor se le atribuye el calificativo de padre del hispanismo en los Estados Unidos y es también responsable de la proyección internacional definitiva de este como disciplina científica y académica. Leo una breve biografía de él para que nos situemos. Nació a finales nació en 1791. Aprendió con gran facilidad alemán, francés y español gracias a su colaborador Francis Sales, que fue un gran profesor de español de Harvard. Fue a Alemania para mejorar sus conocimientos de derecho y a través de otros hispanistas alemanes fue como su atracción por la cultura y lenguas españolas creció y maduró, a pesar de que no eran originalmente sus especialidades ni formaban parte de su intención investigadora. Pero el hecho de que le fuera ofrecida la cátedra de lengua y literatura españolas, tanto en Harvard como en Virginia también, le hizo pensar que quizá un giro en su carrera le podría convenir por unas cuestiones que vamos a ver adelante. Aceptó la de Harvard y condicionó que le cedieran un año para poder prepararse, todo a cargo de un importante legado de un benefactor de Harvard que se llamaba Adam Smith. En sus viajes por Europa, Ticknor fue a Italia, Francia, Gran Bretaña y España, con lo que creció como investigador. Su estancia en Madrid fue corta pero muy fructífera y allí pudo establecer contacto con las distintas personalidades de la diplomacia y de la vida cultural madrileña. A su vuelta a Boston, comenzó su labor en Harvard con gran éxito y productividad. El Syllabus of a Course of Lectures of the History and Criticism of Spanish Literature, resumen de clases publicado en Cambridge, conllevó un serio esfuerzo investigador y crítico, metodológico y de síntesis, que más adelante hubo de servirle en su obra como historiador. Para lo cual, Ticknor dejó la docencia en 1835 y dedicarse, además de sus tareas administrativas, a lo que sería su obra principal, History of Spanish Literature, que fue traducida por primera vez al español por Pascual de Gallangos y Enrique de Bedia, siendo posteriormente objeto de numerosas ediciones y traducciones a otras lenguas y ampliaciones, la cual pensó en ampliar en una tercera edición con un bloque de capítulos dedicado a la literatura hispanoamericana, pero no pudo cumplirla. Pensemos que este señor escribió la primera historia de la literatura española se escribió en inglés, se escribió en Boston, en la Universidad de Harvard. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta, porque pues, quien cuenta la historia, pues la cuenta, pues cada uno la cuenta a su manera, ¿verdad? Digo, no estamos hablando de un autor muy negro legendario, pero bueno, es importante saberlo. Él bebe de las fuentes, una de sus fuentes principales es otro historiador, que es este señor William Prescott, que fijaos todo lo que publicó, ¿verdad? Historia de Fernando e Isabel, Historia de la Conquista de México, otras obras, ¿no? Pero sobre todo quiero destacar Historia de la Conquista del Perú, Historia del reinado de Felipe II, que se quedó incompleta. Y pues esto, digamos, brevemente sienta un poquito las bases del hispanismo, ¿no? En Estados Unidos, entre otros muchos intelectuales, académicos y todo tipo de personas. Pasamos al siglo XX y hay una cuestión importante. Estos hitos, que no se ven muy bien, pero yo los voy a leer, ¿vale?, van a hacernos entender un poco el porqué de este resurgimiento de la lengua española a través de su literatura en Estados Unidos y el porqué del interés, ¿no? Porque hay intereses varios. Hay una serie de episodios históricos que influyen, ¿no?, en esta situación. Y es, la primera, la pérdida de las últimas colonias del Imperio Español, en la que los Estados Unidos tuvieron un importante protagonismo. Estos acontecimientos provocarían el comienzo del grueso de las relaciones comerciales y políticas con el resto del continente de la nación hispánica. Estos incidentes son principalmente la guerra contra Cuba, la pérdida de Puerto Rico, la guerra hispano-norteamericana, en la que se perdieron los territorios de Texas y del norte de México. No menos importante, la apertura de la Hispanic Society of America en Nueva York en 1904 por Archer Milton Huntington. Este fue el primer museo e institución creado para una sola cultura en el mundo. Nunca se había creado un museo para una cultura. El comienzo de la actividad de la Junta de Ampliación de Estudios del lado de España, de la Junta de Ampliación de Estudios en Madrid en 1907, con la misión de favorecer el intercambio científico y cultural más allá de las fronteras peninsulares. La inauguración de la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1910, creada con los mismos fines para dar acogida al intercambio y el intercambio con el exterior. La creación del Centro de Estudios Históricos, dependiente de la residencia.
Este hecho es muy importante, la apertura del Canal de Panamá en 1914, hecho que favoreció el comercio y las comunicaciones internacionales en una nueva configuración del comercio mundial. El estallido de la Primera Guerra Mundial, que provocó un bloqueo. Este es muy importante para el posicionamiento de la lengua española en Estados Unidos, porque provocó un bloqueo y rechazo de la cultura alemana por parte de los Estados Unidos, dejando un espacio que vino a ocupar rápidamente la cultura hispánica, por lo que está, pues, como he dicho, se vio favorecida. La invitación de la Universidad de Columbia de Nueva York a Federico Dionís, del cual vamos a hablar mucho, para organizar en ella los estudios españoles, lo que supuso el comienzo de su actividad profesional en América. La creación de la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese en 1917 fue la primera asociación de este tipo y pionera en Estados Unidos. El estallido y, finalmente, pues el periodo que yo voy a abarcar, finalmente el estallido de la Guerra Civil Española, circunstancia que propició la salida de muchos más autores de los que ya habían salido y personajes intelectuales y culturales de la península, que tuvo consecuencias nefastas para la actividad que venía realizando las instituciones como la Junta de Estudios, el Centro de Estudios Históricos y la Residencia de Estudiantes. Esto es un poco lo que hay, ¿no? Grosso modo. Este señor, al cual algunos autores, creo que Azorín, lo llamaba incansable adelantado de España. Voy a leer una brevísima biografía que él escribe en su obra España en América, muy breve, porque la vida de este hombre es inabarcable. Nació en Salamanca en 1885, allí estudió en el instituto y la universidad hasta graduarse de licenciado en letras en 1905. Su principal maestro fue don Miguel de Unamuno, con quien tuvo relación íntima desde los 6 años. Ese mismo año fue a Madrid a estudiar el año de doctorado y entonces empezó su relación con su maestro don Ramón Menéndez Pidal, continuada en el Centro de Estudios Históricos desde su fundación. Entre tanto, hizo oposiciones en 1907 al Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y fue destinado a León y en 1908 trasladado a Oviedo. Ese mismo año obtuvo el grado de doctor en letras y conoció a su otro amigo y maestro José Ortega y Gasset, que acababa de regresar entonces de Alemania y empezar a escribir. En 1909 fue premiado en el concurso de la Real Academia de la Lengua por su obra La lengua en Salamanca en la Edad Media, que por querer ampliarla no ha llegado a publicar. Ese mismo año fue nombrado auxiliar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo y tuvo a su cargo la Cátedra de Lengua y Literatura Españolas, entonces vacante, siendo este el principio de su profesorado. En 1911 fue nombrado por oposición catedrático de Lengua y Literatura Españolas y desempeñó esta cátedra en la Universidad de Oviedo hasta 1915, dividiendo su tiempo entre Oviedo y Madrid, donde estaba agregado al Centro de Estudios Históricos de la Residencia de Estudiantes, recién fundada. En 1915, finalmente, fue trasladado como catedrático a la Universidad de Salamanca. En septiembre de 1916 fue a Nueva York invitado por Columbia University para organizar en ella los estudios españoles, que en aquel momento habían crecido desmesuradamente con motivo de la Primera Guerra Mundial. Fue allá con la idea de estar un año, con licencia y regresar a su cátedra de Salamanca, pero al fin de aquel año vio que debía regresar a Nueva York por otro año y le fue prorrogada la licencia. Después de esos 2 años pensó en quedarse un periodo más largo y solicitó licencia por 3 años. 5 años de trabajo en Columbia le decidieron continuar allí permanentemente y en 1921 solicitó excedencia como catedrático en España. Así fue como la visita de un año se prolongó por 38 y acabó siendo permanente. Esto lo ha escrito él mismo, ¿vale? Y ahora cambia a primera persona. Conforme a este cómputo de vida, la vida del autor está dividida en 2 etapas, la española de 30 años y la americana de 38. En rigor, este cambio geográfico espiritual no significó ruptura entre las dos, porque la razón que había en el fondo de mi propósito creciente de quedarme en América era el hecho no ya de que mi trabajo en ella era totalmente en español, sino el de que en ese continente me sentía más en el centro de España que cuando estaba en España misma. Ya antes de salir de España sentía atracción de la América española como razón última del ser histórico de España. Mi trato con Unamuno me había preparado para conocerla y esta es quizá mi mayor deuda con él. Y también lo es para los Estados Unidos el que, viviendo en ellos, he podido estar en contacto constante con el mundo hispanoamericano y consagrarme en el estudio y la enseñanza de su cultura.
Nueva York es cada vez más el centro de comunicación con las otras Américas. Y además de conocer a los hispanos que allí viven o por allí pasan, he podido conocerlos en sus países. En diversas ocasiones he estado como profesor visitante y conferenciante en las universidades del sudoeste español de los Estados Unidos y en casi todos los países hispanoamericanos. Onís fue el responsable de la mayoría de las publicaciones de obras literarias para su uso didáctico, con introducción, vocabulario, ejercicios, etc. Y también de traducciones. O sea, fue un delegado cultural, yo diría, de los más importantes que ha tenido España en lo que se refiere a nuestra proyección, a la proyección de nuestra literatura y de nuestra lengua. Como anécdota, bueno, él recibía muchos profesores allí, ¿no? En su casa, se encargaba de situarlos, de llevarlos para que dieran conferencias, para que dieran cursos. Todo esto se recoge en este libro, ¿vale? Que ahora les voy a pasar un enlace de descarga, es gratuito, está en versión libre, publicado por la Universidad Pablo Olavide. Y como anécdota, por ejemplo, Lorca, cuando estuvo en Nueva York, se quedó en su casa, ¿no? Él se quedó en su casa y era muy estrecha la relación que este señor tenía con este autor y con otros, con muchos. Hasta el punto de que Lorca se convirtió en el padrino de su hijo Juan. Bien, seguimos. Yo escribo este libro en torno a estas tres preguntas principales, ¿vale? Este libro se escribió en el año, se publicó en el año 2021. Número 1. ¿Existe un canon instrumental divergente del convencional para su uso en enseñanza de español en los Estados Unidos, reconocible por la comunidad científica y docente en la época comprendida entre 1890 y 1936, que fue la época de mayor producción de ediciones de este tipo? Sí, existe y es claramente divergente. Luego volveremos a esto. ¿Cómo afecta este canon a la recepción de la cultura española en Estados Unidos y a la imagen de España en general? Mucho. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Se han podido o se podrían manipular estos contenidos para limpiar o hacer más notoria la cultura o la imagen de España a ojos extranjeros? ¿Y cómo ha afectado en este sentido? Pues sí. La respuesta es sí, se puede, se hace, no se hace solo con el español, se hace con otras lenguas. Y Onís tuvo mucho tino a la hora de seleccionar autores, textos, con arreglo a la sensibilidad norteamericana, al momento histórico en el que se encontraba. Tuvo mucha habilidad, la verdad. En esta obra se recoge gran parte de la actividad académica y cultural del grupo de intelectuales liderado por Onís para limpiar un poco la imagen cultural de España y sus proyecciones en toda América. Este era el cometido principal, ¿vale? También les dejo así esa imagen por si les interesa y también es un libro que creo que ya está disponible en internet también. Y quiero pasar a una serie de citas, ¿vale? De la correspondencia, como digo, quiero ser breve. Aquí tenemos una cita de esta obra en la que dice: en octubre de 1918, Onís escribió a Blasco Ibáñez para solicitarle autorización pertinente para publicar La Barraca y o Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis en la editorial DC Heath & Company, una de las mejores editoriales de textos escolares del país, dentro de la serie Contemporary Spanish Text que Onís dirigía. En diciembre de ese año, Blasco Ibáñez le envió su autorización para que le representase ante la editorial. La colaboración se mantuvo en enero de 1919, Onís comenzó los preparativos para la gira de Vicente Blasco Ibáñez por los Estados Unidos, contando con la colaboración de Huntington y su museo, ¿no? La Hispanic Society. Aquí tenemos unas notas de la revista Hispania donde se anuncian nuevas ediciones de textos, ¿vale? Aquí no me voy a detener mucho, aquí se anuncia una traducción de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, un libro muy, muy leído por los norteamericanos, muchísimo, se ha leído muchísimo, traducido y en versión original, y para las clases de español también. Una noticia sobre el profesor Romero Navarro, que estaba trabajando en la Universidad de Pensilvania,
que ha estado enseñando, dice, lecturing in Spanish in the last few months on American-Spanish relations. O sea, enseñaba sobre relaciones diplomáticas entre España y América. Otra nota sobre el poeta Amado Nervo, más sobre Blasco Ibáñez, y me quiero detener un poco en la siguiente, en la última. Harriet de Onís era, como se podrán imaginar, la segunda mujer de Onís, se volvió a casar allí. Buenas noticias para los profesores de español. La señora Harriet Bizniev, que era su apellido de soltera, se ha establecido en tal calle de Nueva York con un amplio stock de libros y también recibe, o sea, ella se encargaba de las suscripciones a periódicos españoles para que los profesores de español pues, bueno, estuvieran actualizados, ¿no? Pensemos que estamos hablando de hace 100 años, ¿vale? Y ella se dedicaba a esto y era traductora también, hacían un buen equipo. Esta carta me encanta y la he acortado, pero la tengo entera aquí. Luego, si hay tiempo, la termino de leer si quieres, ¿no? Esta carta es muy bonita. Vamos bien el tiempo, ¿no? Es respuesta de Juan Ramón Jiménez a Federico de Onís, porque ya sabía de las intenciones que él tenía de publicar obras españolas allí en editoriales norteamericanas. Pensemos que Nueva York en aquella época era el centro editorial, aunque sí, era el centro editorial más grande que había en América, yo diría, bueno, junto con Buenos Aires quizá y México, ¿no? Dice así: mi querido Onís, acabo de recibir sus cartas. Mañana mismo pienso ir a entregar las que me manda usted para Benavente, Martínez Sierra y Los Quinteros. Y puede usted estar seguro de que les diré todo lo que debo decirles de usted y de su propósito. En cuanto a lo que a mí se refiere, con esta carta le doy a usted cuantos permisos necesite y pueda necesitar de mí para todo lo que vaya siendo conveniente. La selección de Platero, hágala usted a su gusto, sin consultarme más. La de mis poesías para la antología de poetas contemporáneos, lo mismo. No tengo advertencia que hacerle ni limitación que ponerle. Únicamente le diré que me gustaría que en general tuviera usted presente el tomo de poesías escogidas de la Hispánica, de la revista Hispánica. Pero esto no es más que un ruego, nunca una imposición, ridícula además, tratándose de usted. Fíjense el respeto que tenía Juan Ramón Jiménez a este señor. Aparte, le envío las cartas de autorización que me pide usted. Y además les escribo hoy a los Calleja, famosos cuentos de Calleja, dándole cuentas de estas autorizaciones, porque también mi contrato con ellos me obliga a pedirles permiso para publicar por mi cuenta cualquier selección de los libros de versos que he publicado en su casa. Pero usted no tiene que ocuparse de esto, que es asunto mío. Qué alegría me da verle trabajando en todo eso. Creo que la obra que va usted a emprender es magnífica y no tendremos los beneficiados agradecimiento bastante con qué pagarle a usted. No deje de enviarme ejemplares de lo que vaya saliendo, no solo de lo mío, sino de los demás. Uno de cada libro. Sí, pero bueno, digo, si queda tiempo, pues volvemos. La tengo por aquí. Y bueno, pues aquí ya de hecho estoy casi terminando. Como digo, he querido dejar unas pinceladas nada más. Es importante, no quiero que se me olvide, Zenobia Camprubí fue una de las fundadoras del Instituto de las Españas en Nueva York. Su hermano José Camprubí dirigía un periódico, La Prensa, de Nueva York, periódicos que se publicaban en español. En Estados Unidos en aquella época se publicaba prensa en español, y no poca, era bastante la prensa que se publicaba en español, porque no solo había españoles allí viviendo, también había gente de muchos países hispanoamericanos, cubanos, argentinos, venezolanos, mexicanos, había gente de toda Hispanoamérica, ¿verdad? O sea, digamos que la lengua española tenía una presencia social, ¿vale? Aunque no nos lo parezca. Y de hecho hay una anécdota que me gusta mucho contar, la cuento brevemente. Muchas escuelas judías, cuando se fundó la ciudad, y vamos a volver un poquito atrás, cuando se fundó la ciudad de Nueva York, muchas escuelas judías eran de judíos sefarditas, que llevaban el español como lengua
y leían la Torá y el Talmud en lengua castellana. Y las escuelas, en esas escuelas se hablaba castellano en aquella época. Luego eso fue cambiando, ¿no? Pero es una cosa que me gusta contar porque pues, llegaron a Nueva York junto con los holandeses, ¿no? Bien, aquí tenemos una imagen de una de las obras que se solían publicar, como digo, de forma conjunta, porque eran obras cortitas, porque se dedicaban para la enseñanza, entonces no podían ser novelas muy amplias, y las novelas amplias se publicaban con fines didácticos para cursos de niveles superiores, ¿no? De conocimiento de la lengua, ya con un interés más filológico, pero esta, por ejemplo, tenemos El Palacio Triste, de Gregorio Martínez Sierra, y Ganarse la vida, de Jacinto Benavente, editada con introducción, ejercicios, vocabulario, por Medora Lewis Ray, que es la directora del Departamento de Español del Instituto Washington Irving en Nueva York. ¿Veis? Tenéis un poco la imagen que tenían estas portadas. Esta otra, perteneciente a series, ¿no?, que se publicaban de textos contemporáneos, en este caso era The Silver Series of Modern Language Textbooks, de libros de texto de lenguas modernas, de Zacueta, de Miguel Ramos Carrión y Vitalaza. Aquí tenemos una imagen de glosarios, donde se explicaban palabras más allá de lo que era la pura definición, con ciertas connotaciones, como por ejemplo la primera, palabrita, ¿no? Tener una palabrita, ¿no? Y ahí la explicación estaba en inglés o en español según el nivel de los estudiantes, ¿vale? Esto me gusta mostrarlo porque en aquella época se estudiaba latín todavía. O sea, la gente en las escuelas estudiaba latín no solo en España, sino en todo el mundo. Entonces, se hacía una comparativa de las palabras etimológica, ¿no? Del español al latín y al francés, ¿vale? Porque eran lenguas romances. De hecho, tradicionalmente en el siglo XVII se publicaban gramáticas en Europa. Hay una de Lovaina, muy antigua, que se publicó para 4 lenguas, para, si la memoria no me falla, español, francés, flamenco, me falta una, no me acuerdo, bueno, eran 4. Y bueno, pues esto es muy llamativo, ¿no? Esto es parte de las obras que se publicaban. Aquí tenemos acotaciones de escenario, ¿no? Por ejemplo, también muy bien explicadas. Se publicaron muchas obras de teatro porque daban mucho juego en las clases de español para practicar tanto a nivel oral como a nivel de lectura, ¿no? Y ya con esto casi que voy a terminar. Esto además yo lo he hecho, yo he utilizado el teatro en clase de español y funciona de maravilla. Y esto es un extracto del libro, ¿vale? En el que, bueno, pues yo reflexiono desde el punto de vista de un profesor de lengua y literatura, que es lo que soy, ¿vale? Y lo voy a leer. Ver a un alumno leyendo e interpretando las intervenciones del Capitán Veneno en su más puro españolismo es una de las actividades más productivas que se pueden experimentar. La catarsis cultural y didáctica generada en el proceso de aprendizaje produce un efecto muy positivo en el estudiante de español como lengua extranjera. Hacerse pasar por el personaje pícaro Carlos en Zaragoza, huyendo cómica y desesperadamente de su acreedor en una historia de intriga hilarante y de amor. O interpretar a Francisca en El sí de las niñas, en su angustia existencial y su conformismo heredado, entre otras muchas situaciones españolas que acontecen en las historias que se integran en el corpus bibliográfico que yo analicé, hacen que el estudiante se sienta español en muchas de las facetas lingüístico-culturales que éstas ofrecen. Los aspectos de la comunicación cultural han de ser tratados con la importancia que merecen a la hora de enseñar una segunda lengua. Además, representan uno de los pilares fundamentales sobre el que se sustenta la adquisición de la misma. El trabajo realizado por Onís y sus contemporáneos herederos de Maeztu, Menéndez Pidal y los pensadores españoles de aquella época, de la Edad de Plata, en este ámbito, pues así lo demuestra. Y pues poco más, no tengo mucho más que decir. Espero que tengan muchas preguntas, que tengan muchos comentarios y que podamos hablar del tema, porque creo que va a ser más interesante y creo que ha sido bastante breve, ¿verdad? Pues sin más, si quieren preguntar algo.
espero que funcione, donde entran directamente a la página web de la Pablo de la Vida y pueden descargar el libro, que es mucho más extenso. Segundo, cambiamos de parte. ¿Puedes? Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Muchísimas gracias, Iván, por la conferencia. Y nada, ahora pasamos a un turno de preguntas. Yo a todo el mundo muy entusiasmado haciendo fotografía. La QR, que bien, me alegro mucho. Bueno, pues las preguntas que tengan, comentarios que tengan, reflexiones que tengan, pues siéntanse con la libertad de expresarlos y nuestro compañero Iván Sánchez pues tendrá el placer de contestarlas. ¿Alguien quiere? Si no, tenemos más material. No, puedo hablar, sí. Sí, yo creo que sí podemos hablar. Sí. La pregunta es, ¿cómo está visto el español ahora en Estados Unidos? ¿Cuál es la actitud de la gente frente al aprendizaje del español? Pues es una pregunta que me hace mucha gente. Y a ver, yo he estado viviéndolo de cerca. Hombre, comparado con esta época ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y pues todos vemos las noticias, todos sabemos por qué. Pero claro, muchas veces todo se magnifica, ¿no? Sigue habiendo mucho interés por el español. Sigue siendo el país donde más se estudia español de todo el mundo. No solo la lengua, sino, o sea, sigue siendo el país con más departamentos de estudios hispánicos. ¿Cómo les diría? Todo eso no ha cambiado. Es cierto que hay una lucha, ¿no? Rosario Ferrer, que es una escritora puertorriqueña que ha vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, escribió un libro que se llama El duelo del lenguaje. Y en el prefacio del libro decía: la lengua española y la lengua inglesa han vivido en guerra desde que los ingleses derrotaron a la Mano Invencible, ¿no? Y es cierto, o sea, hay una tensión entre el español y el inglés en América, eso es claro, eso es evidente. Son las lenguas más importantes, son las lenguas dominantes, ¿vale? Las dos son lenguas de colonia, ¿no? Son lenguas que fueron llevadas de Europa. Y sí existe esa tensión, pero es yo lo digo así un poco informalmente, es un poco amor-odio, ¿verdad? No es una guerra lateral, no es una guerra de batalla. Luis Alfonso se ríe porque sabe perfectamente de lo que hablo. Al americano medio, de origen anglo, le gusta la comida mexicana, le gusta la cultura hispana, le gusta la música, pero luego en el ámbito laboral, en el ámbito de los negocios, tienen como un freno ahí, ¿no? Tienen como una barrera que no quieren pasar. Y después sí, es un love and hate, es una relación de amor-odio, pero esto da para otra charla, ¿eh? Este tema da para otra charla. Pero sí, yo creo que tampoco ha cambiado demasiado. Yo te quería preguntar, ¿se sigue imprimiendo en español? ¿Se sigue habiendo allí impresiones en español? O sea, imprentas. Sí, claro, porque sí, has dicho que en eso Nueva también da para York. otra charla. De hecho, iba a incluirlo aquí, pero me parecía demasiado, no quería pasarme de tiempo. De hecho, hay una institución, no sé si has terminado la pregunta, claro, perdón. Sí, era porque me ha llamado la atención eso que has dicho y digo, como que no, y ahora ya no, porque ahí hay un montón de hispanohablantes, ¿no? Bueno, Sí, era ¿no? la pregunta. Hispanohablantes y esto que es más español, insisto. Hay una institución que prepara a los estudiantes como para que avancen créditos para la universidad, que se llama College Board. Y tiene unos exámenes que se llaman Advanced Placement, que es literalmente posicionar de manera avanzada ya, y hay uno de español, hay uno de lengua y uno de lengua y literatura. Y el listado de obras que esos alumnos tienen que leer, obras, además, es una cosa que se ha respetado siempre tradicionalmente en este tipo de ediciones en Estados Unidos, obras que no están adaptadas, que son originales. Se dice unabridged en inglés. Lo ponen casi todas. Y además es como un requisito, es como una condición. Tienen que leerse la obra original. Hay algunas que todavía permanecen, sobre todo de los Álvarez Quintero, que no son autores muy canónicos. Sin embargo, pues son muy representativos de la cultura española y andaluza, ¿no? De Lorca, y otros ¿no? no. De
Lorca, romanceros. En el Quijote, ¿no? Medieval, que dices, bueno, pero estos chicos, ¿por qué se tienen que leer esto? No lo van a entender, ¿no? Si casi el hispanohablante ya se pone a leer los cuentos del Conde Lucanor y no pilla ni media. Imagínate una persona que no conoce la lengua, ¿no? Pero sí, se mantienen los currículos y hay, en el libro hay una tímida comparativa de aquella época con la actualidad, lo que se publicaba entonces, lo que se publica ahora, y eso afecta a la imagen, mucho. Esa es la imagen que los chicos tienen cuando estudian, lo que leen, pues no sé, no leen el Quijote, pero leen La Gitanilla. No leen los episodios nacionales de Galdós, pero leen la obra de teatro de Electra, que a lo mejor casi ni se conoce, pero tiene mucho éxito allí. Bueno, en fin, todo, digamos que este señor sembró esta semilla y bueno, pues os ha dado para tener toda una industria editorial didáctica que sigue creciendo. Claro, obviamente Hispanoamérica está cobrando mucho protagonismo gracias al boom latinoamericano, ¿no? Ya mucho más durado. Pero sí se sigue creciendo. ¿Por aquí alguien? ¿El micro? Aquí. Hola, buenas tardes. Cerquita. Hace poco escuché de que las cátedras de español en las universidades americanas están bajando. O sea, cada vez hay menos. No sé si es cierto o no es cierto. Es cierto. Es cierto, porque Es cierto. Desgraciadamente es cierto. Y en contra de la voluntad del profesorado, ¿eh? Pero lo mismo que Ticknor y otros profesores empezaron a dar, o sea, se prepararon para enseñar lengua y cultura alemana y les vino la guerra y se tuvieron que adaptar, ¿no? Porque este hombre era germanista, este hombre no era hispanista y se tuvo que hacer hispanista. Yo siempre digo lo que decía, porque tenemos que enseñar, ¿no? Y Groucho Marx decía, señora, yo tengo mis principios, pues si no le gustan tengo otros, ¿no? O sea, un profesor de lenguas es un profesor de lenguas. Un profesor de lenguas, si es bueno, puede enseñar, no cualquier lengua, pero sí cualquier lengua que conozca. Y si le interesa la cultura, como le pasó en este caso a Ticknor, pues más todavía, ¿no? Porque uno empieza a indagar y al final resulta que le termina gustando, ¿no? Pero sí es cierto que está bajando, están cerrando departamentos de estudios hispánicos y se está cambiando un poquito el nombre, se están llamando Latin American Studies. Sí, se están tomando un corte más social, menos cultural y más social. Pero eso pasa en todas las materias, no solo en la lengua y en la literatura. Pero sí, así es. Sí, quería preguntarle, ¿por qué cree que la página web de la Casa Blanca no está en español? Bueno, eso ha sido cambiado recientemente, ¿no? No, porque creo que en el primer mandato de Sí, Donald Trump tampoco lo estuvo. Después llegó John Biden y la puso en español y ahora la ha retirado, vamos, cuando en el segundo mandato. ¿Por qué intenciones? No ven muy bien Cuando Marco Rubio además a la es comunidad hispano. hispana. Es que, a ver, esto es un tema de enjundia, es muy político, ¿no? Yo le puedo dar una respuesta desde mi punto de vista. Hay una cuestión importante, hay un señor investigador que tiene un artículo con un título que me gusta mucho nombrarlo, que se llama El español en Estados Unidos avanza a la vez que retrocede. Se llama John Lipsky, muy interesante el artículo. Y es verdad, culturalmente no para de avanzar. Y la única forma de frenarlo, porque a pesar de que el inglés, a pesar de que Estados Unidos no tiene lengua oficial, porque no tiene lengua oficial, recogida en la Constitución, como la tenemos en España, las 5 lenguas que tenemos recogidas en la Constitución, y otros países, África tiene 11 lenguas oficiales recogidas y es obligatorio que todas las comunicaciones sociales estén en las 11 lenguas, Europa, además, ¿no? En este caso es un tema un poquito más delicado y por desgracia para los detractores de la cultura hispánica en Estados Unidos, el español sigue creciendo culturalmente, no tan bien hablado quizá, pero sí culturalmente, ¿no? Claro,
¿cómo lo frenas? O sea, ¿cómo lo haces? ¿No? Pues por lo menos desde la Casa Blanca, pues lo que se puede hacer. Le puedo contar que en University of California, por ejemplo, donde yo estoy como fellow, como colaborador, es un grupo de personas que la mayoría son de origen mexicano, que la mayoría hablan español perfectamente, pero nos obligan a tener las reuniones en inglés. O sea, que no es solo la Casa Blanca, son muchos ámbitos. Es como una norma no escrita, impuesta, y ellos, hay una excusa que es muy común, que es que, claro, es que si se habla en español solo lo vamos a entender los que hablamos español, ¿no? Entonces, pues no se puede. Pero digo, esto da para mucho. Pero no sé, opinión como tal no le puedo dar. Lo que sí le puedo decir es la situación que hay es esa y es imparable. La migración es imparable, la atracción por la cultura hispánica es imparable. Eso es algo que desde que empecé a investigar el hispanismo algo que siempre me he cuestionado. ¿Cómo estaba este general alemán que decía que los españoles eran la nación, en España la nación más fuerte del mundo, ¿no? Porque Bismarck, porque siempre se ha querido pues esto es igual, ¿no? La lengua española sigue creciendo. Y es una lengua complicada de aprender, no es una lengua fácil, como el inglés. El inglés es una lengua muy fácil de aprender, pero el español no lo es en absoluto. El paradigma verbal del español es así grande, el paradigma verbal del inglés es así pequeño. Entonces, pues, no sé, es complicado. ¿Podría yo dar una opinioncita sobre esta situación? Yo soy estadounidense y español y he vivido en otros países de América. Y soy educador. Y el que no ha vivido en Estados Unidos no entiende que ellos tienen que defenderse mucho de otras cosas, como nosotros, los hispanistas, nos tenemos que defender. Si tú vas a Francia, Francia solamente tiene su website en francés. ¿No? En España, ahora lo tenemos en las otras lenguas españolas, pero en Italia te ponen en italiano. Estados Unidos, como decía él, nunca tuvo en su constitución una lengua, porque fue creciendo de una forma muy diferente. Pero la lengua franca siempre ha sido el inglés. Y no sabes si ustedes ven cómo va el mundo, si están con la derecha, con la izquierda, con lo woke, con lo no woke. Ha habido una guerra interna muy fuerte en Estados Unidos, quizás como ha habido en otros países del mundo. Y usando la multiculturalidad, que también aquí se habla mucho, pues eso había que detenerlo de una forma u otra. ¿Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo? ¿Vale? Eso es todo. No, ella si quiere, y después yo. Por lo que relataste tú primero en la conferencia, la imagen de España era a través de la cultura, de la literatura, de una literatura culta, y ahora vemos que se ha disparado el interés por el español después de que Bad Bunny, por ejemplo, hizo la Super Bowl en español. O sea, aquí hay una división de opiniones. Hay los que piensan que, bueno, que es muy bueno que se haya sido en español, y otros que dicen que qué imagen está dando la hispanidad y los hispanoamericanos con este personaje y con las letras de las canciones que realmente más bajas no pueden ser. Entonces, ¿cómo aprecias tú el impacto de estos hispanoamericanos que están ahora triunfando en Estados Unidos? Pues me imagino que, a ver, las lenguas es luchar contra molinos de viento. Vale, yo lo veo así, yo soy muy realista. Soy de su opinión, pero soy realista también y veo que le voy a hacer una comparación. Cuando damos clase hay muchos profesores que dicen, no, pues le voy a hacer el examen a los estudiantes a mano para que no utilicen la IA, ¿no? Es luchar contra gigantes. Es que tarde o temprano, o sea, y este señor, nos guste más o nos guste menos, vende millones de discos, se ha convertido en un símbolo,
como a lo mejor ha habido otros símbolos de la cultura hispánica que nos han podido gustar más o menos, pero ahí está. Lo que quiero decir con esto, la batalla que ha tenido el español con el inglés en Puerto Rico es digna de conocer. Ahí sí de verdad se ha metido dinero para implantar el inglés, se ha impuesto obligatoriamente en las escuelas y no ha habido manera de introducirlo. Le puedo decir que en Puerto Rico se habla más español que en España. Se habla más español que en España. ¿Que hay Spanglish? Sí, hay Spanglish. Pero también hay Spanglish aquí, ¿eh? Niños, jóvenes, cada vez más. Que si bro, que si 6-7, ¿no? Que si, o sea, ya tenemos muchos del anglicismo. Las lenguas, ¿quién las gobierna, no? Es muy difícil. Por eso lo que comentaba él antes, que pongan el español o no en la Casa Blanca, en la página web, eso no va a hacer, le va a hacer cosquillitas al gigante, realmente, no. Pero sí ha sido muy polémico, sí. Me ha tocado más allí, estaba allí cuando pasó eso, pues yo acabo de llegar prácticamente y sí ha levantado el orgullo, ¿no? Ha levantado bueno, y el orgullo, polémica y tal, pero pues es que es el conejito malo, ¿qué hacemos? Yo te quería preguntar, porque como tú has estado dando clases allí en institutos, ¿no? No, en la universidad. O en la universidad, sí. desde hasta hace muy poco, hasta hace unos meses, ¿no? ¿Hay persecución del español? Es decir, los chavales, está mal visto que hablen español, o se les... un poco lo que pasa en Cataluña, vamos, si pasa allí con el inglés. Hay una persecución suave. O sea, hay una... ¿Cómo se dice? Es que estoy intentando... No quiero entrar en el anglicismo. Pero hay una continua negociación de la identidad. ¿Vale? En uno de los seminarios que tuvimos el año pasado allí en University of California, un compañero me comentaba, decía, bueno, es que al fin y al cabo, comentaba sobre el tema de qué lengua usar, el español o el inglés, porque hay mucha gente que la usa de forma alterna, y tal, ¿no? Y él, que era padre, era mexicano, sí que escribía en Estados Unidos, decía, bueno, Iván, es que al final tú hablas la lengua que te empodera. Igual que de la misma manera tú eliges un registro para hablar en tu lengua, ¿no? Por ejemplo, yo el registro que estoy utilizando ahora no es mi registro del día a día, ¿verdad? De la misma manera, tú eliges una lengua u otra según te quieras mostrar. Entonces es una negociación continua de la identidad. Están continuamente negociando su identidad hasta el punto... Se está creando una cultura muy fuerte mexicoamericana, ¿vale? Que bebe de las fuentes de los chicanos y cada vez más se están empoderando en esa mezcla, en esa biculturalidad, en ese bilingüismo en mayor o menor grado, porque bilingüismos hay de muchos grados, ¿no? Pero sí, en muchos casos puede ser un marcador no sé, sobre todo los niños, de vergüenza, ¿no? De decir, no, yo para ser aceptado socialmente tengo que estar hablando en inglés. Y mientras mejor lo hable, mejor. Yeah. Sí, esto es ¿Alguna pregunta más? ¿Queréis alguna pregunta más? ¿O vamos por la... Me gustaría hacer una pregunta. ¿Y cómo ves tú el panorama de cara ahora del presente al futuro allí en los Estados Unidos? Bueno, yo vengo a hablar del pasado, no del futuro. No, pero ¿cómo lo ves? La cuestión digital está haciendo mucho impacto y bueno, ¿cómo entra todo eso a la hora de la didáctica, de aplicarla en las aulas, de aplicarla en los programas, en los currículum? Bueno, en lo que es, ya no solamente en la universidad, sino también en los programas de educación del español, ¿no? ¿Y cómo se compagina eso con el bilingüismo?
Yo creo que he planteado varias cositas a la vez, Sí. pero selecciona alguna. No, pero... Sobre todo me pregunto yo cómo derivar esto al futuro, ¿no? ¿Cómo se va? Me voy a ir más allá. ¿Cómo lo ves tú? Me voy a ir más allá. Me voy a mojar. Yo creo que... O sea, piensa que aquí los actores principales en esta cuestión son México y Estados Unidos, ¿vale? Vamos a hablar de países. Sí, hay países panamericanos, pero los actores principales son México y Estados Unidos. Desde la fundación de ambos países, ni México ha podido vivir sin Estados Unidos, ni Estados Unidos ha podido vivir sin México. Desde la fundación de México como México, no estoy hablando de antes de que fuera México, estoy hablando de cuando ya era México. Esta relación de necesidad, de buen vecino, ¿no? Y toda esta cosa, yo creo, sinceramente, que va a terminar uniendo. De alguna forma, no sé si a nivel de gobierno, pero yo creo que a efectos prácticos estamos hablando de un solo país. A efectos comerciales y a efectos sociales, incluso. Solo falta pues, poner la bandera, cambiarla, ¿no? No sé lo que harán, pero sinceramente creo que va a haber una unión y eso evidentemente va a poner boca abajo todo el sistema educativo, porque yo lo último que he estado haciendo allí ha sido trabajar con estudiantes binacionales y culturales y ninguno de los sistemas educativos está preparado para recibir. Piensa que, tú lo sabes de sobra mejor que yo, he estado haciendo allí, que hay muchas personas que viven a caballo entre México y Estados Unidos. Ese grupo de personas crece y crece y crece y crece y crece. Y no hablo solo de hispanos, hablo de anglos, al caso de Tijuana, que ha sufrido una gentrificación en los últimos 7 o 8 años del 500-600%, de gente que vive en anglos que viven en Tijuana y trabajan en San Diego. O sea, eso es una realidad. Y eso pasa a lo largo de toda la frontera, por lo menos hasta Nogales. Luego ya para allá es tierra de nadie, ¿no? Pero eso creo que ahí es donde yo creo que eso es lo que va a determinar esos cambios. Y veremos a ver lo que pasa. No sé en qué va a quedar, pero yo creo que no van a tener más remedio. Son dos lenguas que no van a tener más remedio que convivir en el norte de América, sinceramente. Creo que no hay forma de pararlo. A todo por ver entonces. A todo por ver. Y por estudiar, ¿no? Para concluir esta sesión, nuevamente agradecemos sinceramente a Iván Sanchís por su brillante conferencia y por recordarnos la importancia de la lengua española como puente entre culturas. Nuestro más sincero agradecimiento al Centro Cultural La Revuelta por acogernos. Gracias también de corazón a todos ustedes por acompañarnos y compartir este momento. Y una nota más, siguiendo este hilo, tenemos dos recomendaciones que compartirles. Una es WIT de Hispanos, que me imagino, de José Luis López Linares, me imagino que han escuchado de una película que se acaba de estrenar en España. Y el cartel lo tenemos ahí en la puerta y dice que nos invitan a descubrir las raíces hispanas de Estados Unidos. Un tema que también estará presente en la charla de Tomás Chávez sobre Francisco de Saavedra, un sevillano que cambió el mundo de la historia. Y esta charla se dará el próximo jueves 7 de mayo en el Archivo General de Indias. Así que invitamos a ambos eventos. Y ya nos despedimos con la ilusión de seguir celebrando lo que nos une a todos los hispanohablantes. Yo siempre termino con ¡viva la hispanidad! Muchas gracias y muy buenas tardes. Que sepáis